Buenos días, señores y señoritas. Estamos en una clase virtual de la asignatura de lectura crítica y de mensajes. Estoy con tercero bachillerato B. ¿Cómo están, estudiantes? Muy bien, licenciada. Bien, Gracias. licenciada. ¿Y usted? Está bien, muchas gracias. Para empezar la semana, les quiero desear muchos éxitos positivos, ¿no? Para sus aprendizajes en este proceso académico que estamos, que alcancemos esta semana nuestras metas, nuestros objetivos que todos nos planteamos antes de empezar una semana. Que Diosito nos bendiga, que es lo más importante en nuestra salud, hay que cuidarnos y que nos proteja siempre para seguirnos encontrando en nuestras clases virtuales. Sí, les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. ¿Sí visualizan, por favor, las diapositivas que están en la pantalla? ¿Sí? Sí, lice. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Un tema que usted ya conoce y aprendió en clases, en algún año que usted estaba en el transcurso de su bachillerato. Usted sí sabe de lo que vamos a hablar. Simplemente vamos a realizar una conversación, vamos a recordar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, si usted tiene, cualquier estudiante, tiene una pregunta, activa su micrófono y realiza la pregunta para yo poderle ayudar. Listo, vamos. La primera, solamente como usted visualiza, son solo 2 diapositivas. ¿Sí? Es muy práctico. Este tema le voy a enseñar por medio de una lectura. ¿Ya? El tema de esta clase es identificar la tesis en un texto. ¿Me ayuda leyendo el estudiante Andrade, por favor? Ya, identificar la tesis de un texto. La tesis es una idea que busca defender algún tipo de planteamiento que expresa el autor. Muy bien, gracias, estudiante Andrade. Partimos puntualizando que una tesis es una idea que busca defender algún tipo de planteamiento que dice el autor, ¿sí? En el tipo de texto que se busca la tesis, va a ser un texto argumentativo, en el cual se va a desarrollar razones, motivos o justificaciones que defienda algún planteamiento inicial, ¿ya? También es fundamental que en una tesis identifiquemos el tema, ya que la respuesta debe contener el tema. Puede estar textual o casi textual. ¿Sí? Y otro punto importante para identificar la tesis de un texto es que no siempre está al inicio. Puede estar en el medio o al final. ¿Sí estamos claros? Ya. Entonces, estamos claros cómo se puede identificar una tesis. A continuación, está una lectura. Aquí, en esta lectura, debe haber algún postulado que va a defender el autor y que va a ser mediante el uso de ideas secundarias, que él las cataloga como argumentos. ¿Sí? La lectura es la siguiente. Acá en la diapositiva usted puede observar, visualizar la lectura. ¿Me ayuda, por favor, leyendo la primera oración el estudiante Andrés Lara?
Ya. Identifique la tesis. Las redes sociales son un excelente instrumento para Para potenciar. potenciar Sigue. distintas formas de enseñanzas de aprendizaje. Correcto. Muy bien. A ver, voy a ir subrayando, ¿ya? Voy a ir subrayando. Ya. Su compañero acaba de leer la primera oración que contiene este texto. ¿Listo? Las redes sociales son un excelente instrumento para potenciar. Potenciar. Potenciar es estimular distintas formas de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? En este texto vamos a hablar de las redes sociales como un excelente instrumento que va a estimular las distintas formas de enseñanza y aprendizaje en ustedes los estudiantes. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Sí. Por favor, vaya analizando las palabras claves que está en esta lectura, ¿sí? Que existen en esta lectura. Por favor. Siguiente, por favor, ¿me puede ayudar el estudiante Arteaga? La siguiente oración. A ver, en este sentido, se concebirán las redes sociales como una herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenido. Ya, muchas gracias. Se concebirán. ¿Sí? ¿Qué entiende por concebir? ¿Me contesta, por favor, un estudiante? Crear algo podría ser, o tener algo. Bueno, podría crear. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? No, a ver, vamos. En este sentido, se concebirán las redes sociales como una herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos. ¿Sí? Concebirán es concebir en crear una idea en la cabecita nuestra o entender algo, ¿sí? Por eso dice, en este sentido van a crear algo nuevo en el pensamiento de los estudiantes. Al momento de concebir algo nuevo, aquí usted ya se vuelve un sujeto activo. Ya no es un sujeto pasivo que solamente recepta, sino que puede crear información. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Siguiente, por favor. ¿Me puede ayudar el estudiante Zárate? Sí. La siguiente, por favor. Belice. Donde yo estoy señalando. Orihuela menciona que las redes sociales desarrollan 3 tareas fundamentales en los estudiantes: la comunicación, la cooperación y la comunidad. Muchas gracias por su colaboración. ¿Ya? Belice. En esta siguiente oración, estamos hablando de un pedagogo conocido en las redes sociales, Orihuela, menciona acá, están citando a un pedagogo que habla sobre las redes sociales y dice que desarrollan 3 tareas fundamentales.
¿sí? En los estudiantes. La comunicación, la cooperación y la comunidad. Cuando en esta cita hablamos de menciona, es una idea, ya se vuelve una idea secundaria, porque prácticamente está haciendo una cita textual. Está citando a un pedagogo, ¿sí? Están citando a un pedagogo que habla sobre el tema de las redes sociales. Esto se vuelve una idea secundaria, ¿ya? Siguiente, por favor, me ayuda, estudiante López. Macías, niña Macías. A ver, Liz, ¿en qué parte está? Aquí le estoy señalando el uso. El uso de las redes en ambientes educativos permite al estudiante expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros y atender a las exigencias propias de su educación. Por Ya. ejemplo, No, gracias. Hasta ahí. Muchas gracias. Ya. El uso de las redes. Mire, aquí hay nuevamente redes en ambientes educativos, en el proceso enseñanza-aprendizaje, permite al estudiante expresarse por sí mismo y entablar relaciones con otros y atender a las exigencias propias de su educación. Esto le permite interactuar entre una o varias personas mediante las redes sociales, ya sea educativamente o socialmente. Listo. Acá existe la palabra redes, obviamente que se refiere a las redes sociales y en el ámbito educativo. Se refiere a la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Pero todos sabemos que las redes sociales tienen muchos ámbitos. En lo educativo y en lo social, ¿sí? Donde interactúan entre personas, ¿sí? Ya. Siguiente, por favor. ¿Me puede ayudar la siguiente? Estudiante Kulki. ¿Está Kulki? Sí, Lisa. Lea, por favor. A ver, ¿en qué parte están? Aquí donde le estoy señalando, Ya. por ejemplo. Por ejemplo, la versatilidad de las redes permite compaginar en un mismo espacio de estudio distintas formas de enseñanza y aprendizaje. Ya, muchas Es gracias. posible. No, ahí nomás, gracias, niña. Acá está citando un ejemplo. En esta lectura estamos citando un ejemplo sobre las redes sociales, ¿sí? Cuando hablamos de ejemplos, ya no puede ser tesis. Esas son ideas secundarias que puede servir como argumentación, ¿sí? Cuando alguien cita un ejemplo, repito, es una idea secundaria, ya no puede ser una tesis. Si estamos, pero tomar en cuenta que siguen algunas palabras claves, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Me puede ayudar el estudiante Suárez? Ya, Listen, a ver, es posiblemente generar contextos que incluyan más prácticas colaborativas y cooperativas, basadas en la horizontalidad junto con didácticas más tradicionales. Ya, muchas Por lo- gracias. Ahí nomás, por favor, le agradezco. Acá está utilizando una palabra que es la horizontalidad. La horizontalidad es cuando estamos en el mismo nivel, maestro y estudiante, ¿sí? Podemos interactuar con libertad, con conocimientos previos, ustedes, y podemos tener una conversación sobre cualquier tema, el conocimiento que nosotros tenemos mutuamente. Existe la horizontalidad. Ya no existe una
verticalidad del maestro-alumno como antes era tradicionalmente. El maestro decía todo, tenía la razón, expresaba todo y ustedes solo antes, ¿no? Lo copiaban y nada más. Pero ahora ya es diferente la educación y con la ayuda de las redes sociales se puede interactuar horizontalmente, ¿sí? Entre maestro y estudiante, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí de lo que trata esta lectura? ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a reconocer en estos 4 ítems que yo le he puesto, A, B, C, D, ¿cuál será la tesis? Vamos a identificar cuál será la tesis, ¿sí? Quiero que por favor usted me diga, ¿qué palabras claves existen en esta lectura? Porque existen palabras claves. La red social. Correcto, redes sociales. Muy bien. Otra palabra clave en la lectura. Concebirán. ¿Perdón? Concebirán. Bueno, sí, puede ser. Herramienta. Bueno, pero otra más importante. En realidad son casi 2 principales, redes sociales y la otra. La comunicación. No. Conocimientos. No, ¿cuál es la otra palabra clave? Que siempre Enseñanza está... y aprendizaje. Correcto, correcto, estudiante Espinosa. Es la enseñanza, Fui yo, aprendizaje. Por los ¿Perdón? baches, dice. Ah, ya, perdón. Es Por los baches. enseñanza, aprendizaje. Entonces, acá existe 2 palabras claves. Redes sociales y enseñanza, aprendizaje. Tome muy en cuenta, estudiante, estas palabras claves. Cuando usted tenga que identificar una tesis, por favor, después de que analice las palabras que no comprenda, analice cada oración que forma párrafos, por favor, usted luego de todo ese análisis textual, identifique palabras claves. Eso le va a ayudar para poder identificar la tesis de un texto argumentativo, ¿sí? Ya. Entonces, vamos. El primer ítem, que es A, dice, se concebirán las redes como herramientas de democratización de información que transforma a las personas en receptores y productores del contenido. ¿Sí? Esta partecita ya lo leyeron sus compañeros acá, ¿no? Que dice, en este sentido se concebirán las redes sociales como una herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos, ¿sí? Pero mire acá existe la palabra redes sociales, está dentro de este ítem, ¿sí? Pero, ¿qué palabra no está? ¿Cuál es la otra palabra clave que no está acá? Enseñanza y aprendizaje. Ya, correcto. Acá le falta por completar este ítem con enseñanza, aprendizaje, lo más importante, o proceso educativo puede ser, ¿sí? Entonces, como le falta una palabra clave para que se convierta en una tesis, este ítem, el A, es una idea secundaria, ¿sí? Solamente es una idea secundaria. ¿Usted sí sabe qué es una idea secundaria? ¿Quién me responde, por favor? Una idea secundaria vendría siendo como la explicación de la idea principal. Correcto, expresa, detalla aspectos que se derivan de la idea principal, ¿sí? Entonces, este sería un aspecto, ¿sí? Un detalle, pero falta completar con las palabras claves. Por lo tanto, ¿es tesis o es idea secundaria? Es idea secundaria, ¿no? Ya. La segunda, la B. Ayúdeme. Estudiante SEA, ¿está SEA? Sí. Ya. Lea, por favor, el literal B.
Orihuela menciona que las redes sociales desarrollan 3 tareas fundamentales en los estudiantes: la comunicación, la cooperación y la comunidad. Una pregunta, niña, usted misma, por favor. ¿Cree usted que esto es una tesis o una idea secundaria? Es una tesis porque sustenta las ideas. Ya, una tesis porque sustenta las ideas. Primer punto. Usted al leer, ¿se dio cuenta que si está presente las palabras claves? Solo redes sociales. Ya, solo redes sociales, correcto. Mire, existe en esta cita de un conocido pedagogo, yo le hablé antes, cuando estábamos realizando la lectura, de la palabra menciona, ¿sí? Cuando existe la palabra menciona, es que obviamente nosotros estamos entendiendo que es una cita. Y si es una cita textual, es una idea secundaria, señores. Cuando alguien hace una cita textual ya no puede ser tesis, sino una idea secundaria. Siguiente, la C. Por ejemplo, la versatilidad de las redes permite compaginar distintas formas de enseñanza-aprendizaje. Aquí, en el ítem C, nos dice que está hablando de un ejemplo, ¿sí? Que nos cita, ¿ya? Pero aquí sí existe redes y enseñanza-aprendizaje. Usted me puede decir, esa es la tesis, porque hay las dos palabras claves. Pero cuando en un texto existe una ejemplificación, por lo tanto es una idea secundaria. Así existan las palabras claves. Cuando estamos hablando, por ejemplo, como yo les subrayé acá, es una idea principal. Perdón, secundaria. ¿Sí estamos? Y la última. Las redes sociales son un excelente instrumento para potenciar distintas formas de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién me responde rápidamente, por favor? Si la D es la tesis. ¿Se acaba el tiempo, por favor? Sí, la tesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuenta Porque con están las las dos palabras claves. Una persona, por favor. Yo, Gutiérrez. Porque tiene ya solo, o sea, ahí tiene las dos palabras claves que necesitábamos. Ya, tiene las dos palabras claves. Estamos hablando de redes sociales y estamos hablando de enseñanza-aprendizaje o proceso educativo. Tiende a recalcar que es la parte positiva de las redes sociales. Esta es la parte positiva de las redes sociales, ¿sí? Porque te puede potenciar, estimular distintas formas de enseñanza-aprendizaje para tu proceso académico, ¿sí? Y mire que la tesis ha estado al principio, al inicio del texto. Como le dije, cuando empezó la clase puede estar al inicio, en el medio o al final. ¿Sí? Ahora usted ya sabe cómo se identifica esta tesis. ¿Sí? ¿Estamos claros, estudiantes? ¿Estudiantes? Claro, Alicia, claro. ¿Preguntas, por favor? No, No, listo. No, listo.